todos los que están conectados. Y antes de entrar pues en el bagaje o en la espina dorsal de esta conversación, de este mensaje que tiene que ver con la oración y el avivamiento, quiero que demos una mirada a los acontecimientos presentes, porque de una u otra forma todos hemos sido afectados con lo que está pasando y es bueno que entendamos qué está pasando con este momento profético e histórico tan importante y qué significan todas estas señales. Yo sé que todos ustedes están de una u otra forma familiarizados con el Evangelio de Mateo capítulo 24, donde pues se nos habla como una respuesta del Señor a sus discípulos cuando le preguntaron acerca de las señales del fin, de estas señales del fin del siglo y de su venida. Y todos pues estamos familiarizados con todo lo que el Señor dijo acerca de los terremotos, de los alborotos sociales, de la decadencia moral, de las guerras, los rumores de guerra, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si examinamos las escrituras vamos a estar todos muy de acuerdo en que estamos en lo que la Biblia llama el principio de dolores. No quiere decir que el COVID sea como tal el principio de dolores, pero es parte de esto. Y ya el principio de dolores ha venido por un tiempo. Y cuando el Señor hizo esta analogía del principio de dolores, pues estaba hablando de las señales y de cómo cuando una mujer va a la luz, comienza con estos ciclos de dolores de parto. Y es bueno que entendamos qué está pasando en el escenario mundial, porque yo creo personalmente, y pues me ha gustado mucho la geopolítica, me ha gustado la política y especialmente estar muy atento a Israel. Yo creo que hablando del COVID no es otra cosa que un gatillo que va a despertar muchas cosas y nosotros como creyentes y como jóvenes debemos estar muy enterados y atentos a lo que está pasando. Primeramente, pensemos por un momento en Israel. Esta higuera que se secó allá en el año 70 cuando Tito invade Jerusalén y la quema y comienza una dispersión de los judíos que duró casi 2000 años, pero ahora el Señor en ese mismo capítulo 24 de Mateo nos dice que cuando veamos que la higuera florezca, sepamos que el tiempo del fin se acerca y ver cómo en 1948 Israel renace como nación y cómo ha venido jugando un papel importantísimo en la política del mundo, en la ciencia, en el desarrollo militar, en la agricultura. Y hoy, sin duda alguna, Israel es una potencia, por supuesto, muy odiada porque está rodeada de enemigos y hay mucha controversia. Ahora todos estaremos enterados de lo que recientemente pasó cuando se firmó este pacto eh, liderado por el presidente Trump en los Estados Unidos con los países árabes. Pero sabemos que hay una serie de circunstancias y cosas que tienen que ver con la inminente. Entonces, todo creyente, ya sea que lleve mucho tiempo con el Señor o que sea nuevecito, debe saber que en este escenario mundial se nos presenta un panorama que es el siguiente. Cristo viene pronto. Y estamos muy prontos a experimentar una serie de acontecimientos y como decía al principio, este fenómeno del COVID, esta pandemia, no es otra cosa que un gatillo que va a disparar muchas cosas. Por supuesto que ha afectado la economía en el mundo. La economía mundial en este momento está por las rastras. Pero hay algo que quiero que usted sepa que va a suceder y que nuevamente es un resultado de lo que está pasando con el COVID. Viene un gran movimiento de digitalización. ¿Qué es esto? El movimiento del dinero digital. Señores y señoras, jóvenes queridos, abróchense los cinturones porque pueden estar seguros. Yo no quiero poner fechas porque hay un peligro en especular, pero yo diría, no, me sorprendería mucho si pasan 3 años antes de que se acabe el dinero de papel. El dinero se va a convertir en algo digital. Viene un control digital y vienen regímenes que van a controlar países, naciones enteras y aún continentes a través del sistema digital. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Viene un control
y viene una centralización global de los poderes. Ustedes habrán oído de la OEA, habrán oído de la ONU, han oído de estas entidades mundiales del mercado común europeo y cómo de una forma tan rápida nos estamos acercando, como dijera el gran predicador de San Antonio, Texas, John Hagee, a quien respeto mucho. Esto del COVID no es otra cosa que el ensayo de la novia poniéndose el vestido de novias. En otras palabras, esto es el ensayo para el nuevo orden mundial. Va a haber una gran necesidad de que la gente sea marcada, codificada para poder implementar estas vacunas. Eso significa, usted sabe lo que significa vacunar a casi 8 billones de personas en el mundo. Usted sabe lo que significa vacunar a 45 millones de colombianos. Luego, vamos a tener que usar careta por un buen tiempo y tenemos que entender que todo esto está catapultando, está sirviendo como un gatillo para este nuevo orden mundial. Ahora, cuando hablamos de un nuevo orden mundial y de esta centralización del poder, por las escrituras sabemos que la venida o la manifestación de el anticristo, como la Biblia lo llama en Apocalipsis, la bestia, que no es otra cosa que un presidente mundial que va a gobernar al mundo. Sin embargo, ahora lo que detiene este espíritu del anticristo, lo dice San Juan en una de sus cartas, es la iglesia. Como decía el pastor Giovanni, qué privilegio. Y como decía la canción, nosotros ser portadores de la luz, poder hacer algo por el Señor antes de la venida del Señor, porque al anticristo ahora lo que lo detiene es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia aquí en la tierra. Por otro lado, debemos cuidarnos del amarillismo, porque aún en los medios cristianos a veces se manifiesta el amarillismo, el fanatismo, personas que a veces malintencionadas exageran, ponen fechas, crean pánico, pero nosotros debemos ser gente de discernimiento, como decía esta preciosa niña y nos leyó Romanos, que debemos vestirnos de la luz y que debemos saber que la noche ha llegado, ¿no? La noche está avanzada y se acerca el día, pero nosotros desechamos todas las obras de las tinieblas y nosotros sabemos que debemos discernir entre lo que es amarillismo y lo que es la palabra de Dios. Aún falsos profetas o aún profetas sensacionalistas que aún dentro de la misma iglesia exageran, especulan, llenan de pánico a los creyentes, pero el Señor nos dice que no tengamos temor, que cuando vengan estas cosas más bien levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Entonces, en medio de todos estos acontecimientos, en medio de todo este escenario mundial, se va a manifestar una apostasía, una rebelión, se va a infiltrar y ya lo hemos visto, como muchas iglesias llamadas cristianas han caído y han jalado las mechas muchas teologías. Como alguien dijera, toda herejía a veces nace en una cuna de verdad. La prosperidad es parte de los beneficios del evangelio, pero puede ser jalada de las mechas y exagerada y mal utilizada por algunos manipuladores de la fe. Los milagros, los dones, la profecía, las manifestaciones del Espíritu Santo son genuinas, pero pueden ser abusadas y maltratadas. Entonces, debemos estar muy enterados que este escenario mundial no nos tome por sorpresa, porque también se va a manifestar una falsa iglesia, una iglesia a quien el libro de Apocalipsis por boca de San Juan la llama la gran ramera, la Babilonia, una iglesia universal. Y ya se habla en los medios religiosos, por líderes religiosos, de que debe haber un sincretismo, o sea, una unión, de que todo es relativo, de que todos somos hijos de Dios. Y nosotros como creyentes sabemos que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, quise dar como este panorama introductorio para que nosotros sepamos que debemos mantener una posición y una actitud sobria, una posición y una actitud de discernimiento, porque hay una palabra profética más segura, dice el apóstol San Pedro, a la cual debemos estar atados, ligados,
como una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas. Es la palabra de Dios. No debemos llenarnos de pánico y de temor. Yo estoy seguro que de alguna u otra forma todos hemos sufrido bajones emocionales. Para muestra un botón aquí, todos hemos sido impactados de una u otra forma, económicamente, emocionalmente, estar recluidos, estar aislados, estar escuchando en las noticias tantas cosas que pasan, pero debemos mantener la sobriedad y el equilibrio. El gran reformador de la Edad Media, Martín Lutero, dijo algo: vivamos como si Cristo viniera mañana, pero planeemos como si viniera en 1000 años. En otras palabras, debemos seguir yendo a la universidad, debemos seguir arreglándonos, debemos seguir enamorándonos, debemos seguir casándonos, debemos seguir comprando, debemos seguir vendiendo, debemos seguir ahorrando, debemos seguir proyectando nuestras visiones, nuestros anhelos, nuestros sueños, pero una conciencia clara de que la noche está avanzada y de que el día se acerca de la manifestación de nuestro Señor, no andando en glotonerías, ni en contiendas, ni en laxivias, ni en pecados, ni impurezas, pero como hijos de luz, vistiéndonos de Cristo, como dice Pablo a los romanos. Entonces, yo les he dado este panorama que es un poco desalentador, ¿no? Todas estas señales, y muchos de ustedes estarán más informados que yo acerca de esto. Pero yo quiero ahora entrar y hablar de una señal muy alentadora. Esta sí me llena de emoción, de alegría. Yo le llamo la señal alentadora. Queridos jóvenes, viene un gran derramamiento del Espíritu Santo en estos días. Eso lo llama la Biblia por boca del profeta Ageo, la gloria postrera, que aún será mayor que la primera. Joel en el capítulo 2, verso 17, dice que habrá una gloria postrera en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En medio de todas estas calamidades que van a seguir aconteciendo, van a haber lapsos de descanso como en las contracciones. Las contracciones descansan un poco y vuelven a manifestarse. Pero en medio de esos lapsos vamos a ver un gran avivamiento. Y no se trata de un avivamiento cualquiera. Escuche bien, se trata de un avivamiento inusual. Un avivamiento de los jóvenes. Los más grandes moveres focalizados en diferentes puntos geográficos del mundo van a ser ejecutados por jóvenes. Ahora escuche bien, porque es que el concepto de joven ha cambiado. Hace unas décadas atrás, cuando usted pasaba los 25 años, ya usted no era un joven. Es más, si una señorita o un joven no se había casado a los 24 o 25 años, decían, bueno, la dejó el tren. Pero hoy en día, toda persona todavía con 40, 45 años es llamado un joven. La Biblia, en los primeros libros, nos dice que la edad o la generación cuenta con 100 años, una generación. Entonces, una persona de 35 años, de 38 años, de 42 años, es un joven. Y es sobre estas personas, es a estos individuos, a estos personajes, a quienes el Señor les avisa que viene un gran avivamiento inusual. En medio de este estrés mundial, viene un gran mover del Espíritu Santo sobre los jóvenes. Movimiento radical, de radicales, de apasionados, de contemporáneos. Y déjeme detenerme un poquito aquí con esto, porque hay un mover del Espíritu llamado a que nos contemporalicemos con lo que está pasando ahora. Porque es que a veces hay una tendencia en la iglesia y nos puede afectar a nosotros también los jóvenes, y me incluyo llamándome joven por estar con ustedes en esta noche, que creemos que nos encerramos, nos aislamos,
nos santificamos y nos llenamos de un neofariseísmo que a veces nos sirve para juzgar a las personas porque se visten diferentes. Pero abróchese el cinturón, queridos jóvenes. Quiero dejarles esta palabra a ustedes en esta noche, jóvenes que dejan huellas. Prepárense para los jóvenes tatuados. Prepárese para los jóvenes rechazados. Prepárese para los milenios sofisticados, para los jóvenes que han caído en la inmoralidad sexual de cualquier tipo. Estos son los candidatos especiales para el gran mover del espíritu del futuro. Entonces la iglesia tiene que cambiar un poco su teología, sin cambiar su esencia, sin cambiar sus principios bíblicos y sus fundamentos. Eso es innegociable. Por eso digo, contemporalizados, pero radicales. Contemporáneos, pero radicales. No se asuste cuando venga al templo un joven tatuado. No se asuste cuando venga un joven homosexual. No se asuste cuando venga un joven rebelde. No se asuste cuando alguien se vista totalmente diferente. Y tenemos que tener una teología de encarnación. Ponernos al nivel de la gente sin cambiar. Esa teología de encarnación la ejecutó el Señor, que dejó los cielos y se hizo hombre. Se metió en estos cueros para identificarse con nosotros. Y nosotros como jóvenes, el Espíritu Santo nos va a mover en estos últimos días a ir a estadios, marchas, danzas, música, cosas totalmente que van a romper esquemas, paradigmas y van a asustar a algunos de la vieja guardia. Sin embargo, quiero dar esta palabra de cautela. Mucha gente de la guardia de antes son gente que han pagado un precio, son gente de Dios. Pedro dice a los jóvenes que estén sujetos a los ancianos. Cuando habla de que estén sujetos a los ancianos, no está hablando de edad, sino de aquellos que están en autoridad. Porque hay que canalizar este movimiento del espíritu y debe haber tutores detrás de estos maravillosos jóvenes. Escuche bien, y esto va a pasar aquí en Colombia. Lo digo bajo una convicción indudable del Espíritu Santo. Abróchense el cinturón, jóvenes, porque Dios va a levantar a 2 o 3 jóvenes aquí en Colombia que literalmente van a sacudir esta nación. No me diga cómo. Por supuesto que van a llenar estadios, van a llegar canchas de fútbol, campamentos, cosas totalmente inusuales, jóvenes que van a adorar a Dios y van a usar la artillería de la alabanza para cautivar la presencia del Señor, y va a haber un derramamiento inusual del Espíritu Santo en los jóvenes. Yo les hago una pregunta: ¿están ustedes preparados para algo como esto? ¿No les parece a usted que esto es algo que nos alienta en medio de todas estas noticias oscuras y toda esta conmoción que estamos viviendo, la economía, los rumores de guerras, la situación mundial, los alborotos, la inconformidad social, todo esto que está pasando en todo el mundo? Pero gracias a Dios de que hay un movimiento preparado por el Señor para estos últimos tiempos. Pero hay algo que debemos entender, que el gatillo del avivamiento, y una de las jovencitas que escuchando su oración oraba porque el avivamiento no solamente son señales y milagros, y bienvenidos son los milagros y las señales. El avivamiento es un volver a los fundamentos de la palabra de Dios. El avivamiento es una pasión intensa por la oración, y el avivamiento es un arrepentimiento. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado lo que me ha pasado a mí durante esta pandemia. Un tiempo de introspección, de evaluación, un tiempo de arrepentimiento por errores del pasado, un tiempo de examen de conciencia. Y yo creo que de una u otra forma todos hemos vivido esto y hemos evaluado. Algunos de ustedes están muy pollitos, muy jóvenes. Pues yo ya tengo una trayectoria y tengo mucha tela que cortar en mi pasado, pero ha habido arrepentimiento. Y una de las oraciones es: Señor, purifícanos. No queremos ser santurrones, pero sí santos. Queremos ser gente separada, gente radical,
gente contemporanizada, dispuesta a inclinarnos para ayudar al más necesitado, pero sin nunca vender nuestras convicciones. Yo creo que esta generación que viene va a ser tan radical que van a sacudir los cimientos de mucha gente tradicional y de gente vieja en el evangelio que ya son odres que han perdido su frescura. Pero yo doy gracias a Dios. Pero algo que debemos entender, que el gatillo del avivamiento es la oración. Es imposible experimentar un avivamiento, un despertar espiritual. Si usted estudia todos los avivamientos a través de la historia de la iglesia, usted encontrará que vinieron como producto de grandes hombres de oración. El clamor del Espíritu Santo para este tiempo es un divino y universal llamado a la oración. Ahora, cuando uno habla de oración, a veces, bueno, parece algo como anticuado, que tengo que estar orando a toda hora y que tengo que estar repitiendo, pero cuando nosotros descubrimos lo que es la oración espontánea, la conversación, el rozar hombros con el Espíritu Santo en la cámara secreta de una forma espontánea, cuando cerramos la puerta y empezamos a hablar con Él como un amigo y a contarle y a decirle y a conversar. Yo creo que a veces tenemos que alejarnos de esa forma tan formal, aunque suene redundante, de acercarnos al Señor y hablar con Él como hablamos con nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga y decirle a Él lo que sentimos. En Isaías, el capítulo 26, verso 20, el Espíritu Santo hace un llamado diciéndonos, escóndete en este tiempo de indignación, ven a la cámara secreta y ven y acércate. La oración es lo más importante. Lo que el mundo necesita ahora es personas que Dios pueda usar, hombres y mujeres poderosos en la oración. Eso es un reto personal. Ustedes pensarán que porque yo hablo de este tema es que soy un hombre de mucha oración. Les digo, es un reto personal, porque a veces somos erráticos, a veces nos cuesta estar un tiempo con el Señor y no tenemos que enmarcarnos o pensar que es que tenemos que orar 4 horas diarias. A veces usted va a estar en la presencia del Señor un tiempo largo, pero a veces usted se puede conectar vía directa rápido en 10 minutos. Y a veces usted puede traer la gloria del Señor a su vida con la ayuda del Espíritu Santo en 20 minutos. Pero hay momentos donde usted simplemente quiere estar ahí en su presencia. El horno que prepara y cocina a los hombres y mujeres de oración es la cámara secreta. La oración es la fuerza más poderosa sobre la tierra. Ahora en estos tiempos de escasez y tiempos de prueba económica, yo he llegado a entender que la prenda más valiosa que un creyente tiene no es la plata que tiene en el banco, no es el buen carro, no son las buenas credenciales, es su fe. Pedro dice que es más preciosa o más valiosa que el oro. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Cuando podemos llamar las cosas que no son como que son. ¿Y sabe dónde se cocina esa fe? ¿Sabe dónde traemos los recursos del cielo a la tierra? En la cámara secreta, a través de la oración. La oración es capaz de inclinar la omnipotencia de Dios hacia usted y hacia mí. No interesa lo jovencito que tú seas. No interesa lo imperfecto. Yo no sé si ustedes recuerdan. Yo recuerdo que en el campamento hablé del taller de santos. Qué bueno sería poner un aviso en la iglesia que dijera: bienvenido al taller de santos. Bienvenido a la casa de pecadores. Ahora, no me malentiendan, porque si vamos a ser sinceros, aquí no hay ninguno que pueda levantar la mano y decir: yo soy perfecto. Una de las cosas que nos derrite acerca de Dios es su gracia, su misericordia,
que nos acepta tal como somos y que si Él ve un corazón dispuesto, Él está dispuesto también a levantarnos y ayudarnos. Entonces, queridos jóvenes, qué maravilloso poder nosotros saber que a través de la oración podemos conocer al Señor y entrar en un nivel que no conocíamos antes. Y yo quiero que esta vigilia nos sirva para, para motivarnos a cultivar esa cámara secreta, esa intimidad con el Señor. Cuando vamos manejando, cuando nos estamos bañando, cuando separamos ese tiempo en nuestra casa para entrar a nuestra oficina o nuestra esquina donde acostumbramos a encontrarnos con el Señor, cuando nos despertamos en la madrugada, empezar a orar, porque ese es el poder de la intimidad, ese impulso santo de orar. ¿Cuánto lo quieren? ¿Sabe quién produce ese querer como el hacer? El Espíritu Santo. Quizás usted diga, yo tengo dificultad con ese impulso de tener una vida de oración. Pida al Espíritu Santo que derrame sobre usted espíritu de gracia y de oración. Y Él lo va a hacer. Yo creo que este mover maravilloso de los últimos tiempos sobre los jóvenes va a ser caracterizado por grandes congregaciones, mucha alabanza, danza, la artillería pesada de la alabanza en boca de los jóvenes y un derramamiento donde va a caer la presencia del Señor en los servicios y jóvenes que nunca habían hablado en otras lenguas van a hablar en ese idioma maravilloso. Yo tuve esa experiencia hace muchos años a orillas del río Magdalena, tenía solamente 3 semanas de convertido. Me invitaron a una actividad precisamente de jóvenes y fue como a las 11:30 de la noche a orillas de ese río, en una cabaña de una familia muy sencilla, que por primera vez tuve la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo y de hablar en ese idioma. Y nunca a través de todos estos años he perdido esa facultad de hablar en otras lenguas. ¿Qué es hablar en otras lenguas? Es un instrumento maravilloso cuando le prestamos nuestras cuerdas vocales al Espíritu Santo para que Él ore por nosotros y con nosotros. El Espíritu Santo es descrito como el Paracleto. En griego significa el ayudador, el asistente. Y en nuestra vida de oración el Espíritu Santo quiere darnos ese lenguaje de oración. Yo quiero invitarles en esta noche de vigilia a que oremos todos juntos. Es posible que haya algunos de ustedes que nunca han tenido la experiencia. Déjeme decirle, no es que ustedes sean inferiores y no es que si usted no habla en lenguas, Dios no le escucha su oración, por supuesto. Es más, hay gente que habla en lenguas, pero su vida no va paralela con esa experiencia. Hay gente que nunca ha hablado en lenguas, pero vive en una vida santa y recta. Luego el asunto no es que las lenguas establecen una infalibilidad o una perfección en nosotros, pero sí son un instrumento maravilloso para capturar la presencia del Señor, para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo dice que debemos orar con el conocimiento, o en otras palabras, en nuestro propio idioma, pero debemos orar en el Espíritu. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de hablar en otras lenguas? Esta noche el Señor quiere bautizar a alguien con el Espíritu Santo. Y le digo, cuando usted hable en lenguas, jamás usted volverá a dejar de hablar en lenguas hasta el día que se vaya de esta tierra. Cuando usted no sepa qué decirle a Dios, cuando usted no sepa cómo orar por una situación difícil, desconocida, usted le dice, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Y entonces Él va a tomar sus cuerdas vocales y usted va a comenzar a hablar en un idioma espiritual y el Espíritu Santo está hablando con el Padre, de acuerdo con la voluntad perfecta del Padre para resolver su situación particular. Y entonces va a haber un rompimiento maravilloso. Todos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. A ver, quiero ver esas manos de aquellos que están en cámaras, que han recibido esta experiencia de hablar en otras lenguas en su vida de oración. Por favor, levanten la mano. Hay algunos que no. ¿Hay alguien que quiere esa experiencia? Hay alguien que dice, yo no la entiendo. Usted no tiene que entender. Usted no entiende por qué una vaca
Carmelita que come pasto verde da leche blanca. Pero usted va a entender que el hablar en lenguas lo posiciona a usted en un nivel diferente para poder lograr cosas sobrenaturales. Entonces, jóvenes, qué gozo es poder compartir con ustedes esta palabra y espero que quede grabado en sus corazones el hecho de que en ustedes está este próximo avivamiento mundial que viene. Yo creo que los jóvenes que dejan huella en Caldas van a hacer una marca aquí en Colombia. ¿Ustedes lo creen así? ¿Lo creen así? Muevan la cabeza. Los veo muy quietecitos. Qué bueno, qué bueno. Gloria al Señor. Entonces, yo quiero que en este momento hagamos algo. Yo no sé si se puede, Pastor Giovanni, hacer esto, pero si podemos abrir nuestros micrófonos todos al tiempo. Yo no sé si esto va a enloquecer el sistema y vamos a hablar todos que nos oigamos. ¿Qué tal les parece? ¿Se puede hacer? Sí, claro, por supuesto. Entonces, Busquemos la unidad. abran sus micrófonos todos, abran sus micrófonos todos los que están conectados y vamos a hablar. El que quiera hablar en lenguas y se ha inspirado, hágalo. No tienen que hacerlo en una voz muy alta, pero todos vamos a hablar en el espíritu. Aquellos que no han recibido esta experiencia. Entonces, por favor, abra su micrófono y déjeme hacer una oración por usted. Muy bien, ahí está. Eso fue casi como hablar en otras lenguas, pero bueno. Señor, yo te doy gracias en esta noche por esta oportunidad, por este tiempo que, bueno, se ha pasado tan rápido. Señor, te doy gracias por estos jóvenes que dejan huella. Te doy gracias por la vida del pastor Giovanni, por su ministerio. Te doy gracias por cada uno de estos jovencitos que están aquí en estas cámaras, por su familia, Señor, por sus deseos, sus anhelos, sus luchas, sus tropiezos, todas sus vidas, Señor. Yo oro por ellos. Yo pido que tú los bendigas, que tú los levantes, que tú les des todos los deseos de sus corazones, que tú nos levantes a nosotros, Señor, en esta hora profética, para que podamos ser instrumentos en tus manos. Y, Señor, danos ese impulso santo, Espíritu Santo. Porque en este momento la voz del trono de Dios dice así: acérquense, acérquense confiadamente. Acérquense confiadamente, no piensen en sus defectos, no piensen en sus faltas, en sus inconsistencias. Vengan al trono de la gracia, que aquí hallarán misericordia. Entonces, Padre, en esta noche, yo bendigo a cada joven, yo bendigo a cada señorita. Te pido que lo que resta de este tiempo de oración y de alabanza, tu espíritu fluya. Sopla, Espíritu Santo, sobre cada uno, sobre aquella señorita. Bendigo a Laura, bendigo a Helen, bendigo a Luz Marina, bendigo a Vivi, a Uriel, a Vanessa, a Nelson, a Natalia, a John, a Laura, Camila, a Jessica, Cindy, Alejo, Juanda, Lao, Meisel, cada uno de ellos, a Astrid, a Alexander, a Michael, a Danila, cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Uriel también, Señor. Jessica. Gracias por cada uno de estos preciosos jóvenes. Espíritu Santo, derrámate sobre sus vidas. Aquel que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, quien es el bautizador en Espíritu Santo y fuego, no es por tu perfección que tú lo recibes. Las lenguas no son para los perfectos, precisamente es para los débiles, para ser los fuertes. Es para los necesitados, para los que tropiezan, para los que no, para los que tienen dificultad orando, para que el Espíritu les ayude y los asista en sus debilidades. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para ti, en el nombre de Jesús.